A ver quién está vivito. Amén. Si usted está vivo, tiene ojos, tiene oídos. Usted puede percibir. Así es que hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero sobre todo, hoy sí ya entramos a ver los misterios. Hoy vamos a ver el primer de 9 misterios. Hoy sí. Así es que solo hago una pequeña introducción, los misterios revelados. Hoy vamos a entrar a un misterio que estaba tan oculto en el Antiguo Testamento que, aunque gritaba este anuncio en el Antiguo Testamento, no se hace visible hasta que aparece Jesucristo. Cuando la buena nueva del reino, el reino de Dios se ha acercado. Así es que entre los misterios que pues vamos a tocar, primero recordemos Mateo 13, 10, 11, porque los misterios sí son revelados. O sea, un padre le revela a su hijo, dependiendo de la edad, distintos procesos que ya su mente va adquiriendo. A mí no se me olvida cuando uno de mis hijos me preguntó, chiquitito obviamente, hoy me enseñaron que pues la gallina pone huevito, entonces ¿de dónde viene el huevito? Pues hay que responder conforme a su mentalidad, porque la pregunta era, ¿y cómo vienen los niños, verdad? Entonces es una pregunta que todo el mundo tiene que ver cómo la resuelve. Pero dependiendo de la edad del niño, uno va dando ciertas respuestas. No le puede decir toda la genética, ni le puede decir todo el aparato femenino ni masculino, porque el patojo quedaría en el aire. Entonces es un proceso gradual. Vamos a leer la palabra Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, eso me recuerda al tiempo en el cual el Señor llegó con Abraham y le dijo, le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Se recuerdan? Abraham es mi amigo. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor nos da el privilegio de ir entendiendo más y más todo lo que es Génesis y todos los libros que hay en la palabra de Dios. Obviamente, cada respuesta, hay libros que te dan partes, pero cada uno de los libros va formando un rompecabezas, y contra más piezas tiene, más respuestas tiene para tu vida. Así es que los misterios revelados y administrados por los creyentes, cada uno de los misterios que vamos a tocar son 9, solo voy a tocar 9, son un montón, pero con 9 son suficientes. No toco los 9 hoy solo voy a tocar uno. Pero estos misterios que de alguna manera usted ya tiene, usted ya los puede administrar a otros. Qué cosa, ¿verdad? Porque es un secreto revelado que nosotros podemos dar a otro. Y posiblemente los secretos o los misterios que nos han sido revelados, alguno puede tener un porcentaje chiquitito y otro más grande. Y es lógico, ¿verdad? ¿Qué tan metido o qué tan ha leído la palabra o se ha metido a estudiar como para entender estos misterios? Cada quien tiene esa respuesta. Así es que estos misterios son, el primero es misterio del Evangelio, que es el que vamos a ver el día de hoy. El segundo, el misterio de la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios en Cristo. Diría yo, qué bonito, lo sabemos, pero profundizar trae unas bellezas de Cristo y del reino de Dios impresionante. El tercero que vamos a ver, el ministerio de Cristo y la iglesia. ¿Cómo es este misterio y cómo Dios nos lo revela a nosotros? El cuarto es el misterio de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, una sola cabeza. Un misterio que, aunque lo sabemos, la iglesia no lo cumple, porque hay un elitismo y hay un favoritismo y hay en fin, todo lo que es ese yo que nos va separando por una u otra situación. El otro que vamos a ver es el misterio de la resurrección. Permítame decirles que ustedes ya resucitaron. ¿Pasaron de la muerte? Fíjese. Entonces yo ya resucité. Sí, pero no ha pasado la muerte. La muerte, la que tenemos que pasar. La muerte, porque la muerte nos lanza a la vida eterna, que es la verdadera vida que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, de ahí el misterio de la iniquidad. Bueno, uno dice, ¿qué es la iniquidad? Estamos hablando del poder de las tinieblas. Cómo este misterio se está revelando. En el Antiguo Testamento no tenían idea de lo que se enfrentaban. Hablaban de baales, de dioses de barro, en fin, todo ese montón de dioses a los cuales se les ofrecían los niños. Entonces, pero solo es una parte.
Hasta que no viene Jesucristo es que aparece el anticristo. El anticristo no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo se habla de idolatrías, de dioses, de paganismo, etc. Pero es en el Nuevo Testamento en donde cuando Cristo surge como el Hijo de Dios, tal como Él es, y se comienza a manifestar, los diablos comienzan a aparecer. Yo sé quién eres tú. ¿Se recuerdan? ¿Aló, pueblo de Dios? Entonces comienza ya una batalla personal, de tal manera que el enemigo quiere abatir a Jesús con esas tentaciones en el desierto, en el pináculo, en fin, todo eso lo vamos a ver más adelante. El otro es el misterio de la piedad. Bueno, ¿y cómo así la piedad? Cuando se habla de la piedad se está hablando del amor, el amor de Dios, el amor ágape, el amor que no se acaba, el amor que invita, el amor que sana. Todo eso en cada una de estas temáticas. Luego el misterio de la fe. ¿Qué es primero? ¿La fe o la sanidad? ¿Qué es primero? ¿La transformación o la fe? Ajá. ¿Y qué es primero? ¿El arco iris o Abraham? ¿Qué es primero? ¿El pacto entre nosotros o la fe? Son muchas cosas que vamos a ver, son sumamente interesantes. Les digo que el hecho de tener que estudiar y repasar libros de teología, especialmente uno que se llama de Berkhof, es impresionante la forma como toca estos temas tan hermosos. Y el último, el misterio de la voluntad divina. Dios nos programó para la salvación o escogemos la salvación. Tema que ha traído en toda la historia de la iglesia, desde que se levantó la iglesia, ha traído conflicto. Un tema tan sencillo, pero que cuando se utilizan citas de un lado y de otro lado y las compagina con pegamento humano, cualquiera se equivoca. Por eso necesitamos revisar la palabra de Dios y reencontrar dónde estamos parados. Así es que el primer tema que vamos a ver, ¿cuál es? Y como lo vamos a ver, le vamos a dar una vueltecita para saber dónde estamos parados. ¿Estamos? Comenzamos entonces el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es la buena de Dios para los seres humanos. Permítame decirles que la Biblia tiene dos partes. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo. Y ocurre que en el Antiguo Testamento hay varias, solo voy a mencionar tres. Hay 3 parones en seco. 3 parones. El primero es el Génesis 3:15, dice, y de la descendencia de la mujer desaparecerá. ¿Se recuerdan? Y posteriormente hay profecías que hablan del ungido, del rey de David, y en fin, habla de alguien que va a venir. Y resulta que el Antiguo Testamento se quedó en que alguien va a venir, pero resulta que ya vino. Por lo tanto, para algunos se quedaron trabados en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Juan, muy fácilmente dice, bueno, ¿y quién es ese que va a venir? Y dicen, el hijo de David. ¿Se recuerda? Entonces viene Juan el Bautista y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que en todo el tiempo del Antiguo Testamento no podían ver en un solo libro. ¡Pah! Mateo lo dice Juan y lo revela de una vez. Aquellos que estaban viendo, que estaban esperando en el Antiguo Testamento quién iba a venir, facilito, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todo el mundo comienza a verlo. De hecho, varios discípulos de Juan el Bautista se van con Jesús. Y los seres espirituales comienzan este es el Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo? Como toda la espiritualidad maligna se presenta. ¿Por qué has venido antes de tiempo espérate, todavía no? Es el lenguaje, ¿verdad? Entonces la primera parte es, pueblo de Israel, espera aquel que para nosotros ya vino. Primera parte. Segunda parte, es que todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, donde el sacrificio, ¿se recuerdan? El sacrificio que vistió a Adán y a Eva, le puso piel. De ahí hay una enseñanza que se va prolongando hasta que en el monte Sinaí resulta que el Señor le revela cómo deben de ser los sacrificios. Y Dios mío, es un sangrerío. Habían fiestas de más de 1000 víctimas de toros y de becerros. En fin, un sangrerío increíble. Y todo el Antiguo Testamento viene y viene con un montón de sacrificios.
Pero otra vez viene Juan el Bautista y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquel que tenía que venir, Juan dice, Él es. Y aparte de decir quién es Él, dice, es el Cordero de Dios. Interesante, ¿verdad? Y como en varios libros, en una sola página, está toda la revelación. Pero no se queda ahí. Fíjese que en el Antiguo Testamento hay una percepción espiritual acerca de cierto, yo diría que de la mayoría. Voy a comenzar con Abraham, porque Abraham Dios lo tipifica como mi amigo. Abraham se quedó con la nostalgia de ver muchas cosas. Y si ve autores del Antiguo Testamento aquí, un Ezequiel, por ejemplo, un Job dice, mi Redentor vive. Como quien dice, vive, pero siempre se quedó con un anhelo. El Antiguo Testamento refleja un anhelo de ver quién es el Mesías, de ver quién es el Cordero, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿quién va a llenar mi vida? ¿Acaso no son tres cosas que nosotros de alguna manera teníamos? Nosotros vivíamos en el rincón del huerto del olvido, en lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí estábamos pensando que éramos bonitos, rechulos, simpáticos, que todo el mundo nos quería, nos echábamos flores, en fin. Nosotros teníamos una tendencia de ocultar quiénes éramos hasta que la palabra nos reveló que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, entonces estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento he presentado tres situaciones: a la espera de alguien que es una promesa, los sacrificios que no llegaban de seguir sacrificios hasta que aparece el Cordero de Dios y ya no más sacrificios, y por último la parte afectiva, emocional, de sentir siempre ese vacío, me falta algo. Job, cuando lo dijo, mi Redentor vive, de alguna manera el anhelo de ver, o posiblemente lo vio, porque Abraham vio a Jesús. Y muchos de los que están en el Antiguo Testamento vieron a Jesús, pero lo vieron lejos. Ese lejos es el anhelo de tener aquel que es el Rey en mi corazón. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de que sabemos que el Rey se llama Jesús. A ver, entonces nosotros sabemos quién es el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el Cordero que murió por usted y por mí? Jesús. ¿Quién vino a llenar tu vacío? Ok, estas tres inquietudes que venía del Antiguo Testamento y que no se entendía, hoy nosotros la podemos ver a través de la buena nueva. El misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que vamos a ver que aunque estaba oculto, era florido, se veía, pero se tenía que ver con los ojos del Espíritu, pero estaba en la palabra. Y es por ahí por donde vamos a transitar, porque hablar de la buena nueva, hablar de Jesús, el pleroma de Dios, la imagen de Dios, la visible, el que murió y resucitó. Pero vamos a tocar muchos aspectos, porque el Evangelio tiene diferentes ángulos. Así como está el norte, el sur y el este y el oeste, cada uno de los evangelistas, que son 4, enfocaron todo lo de Jesús en diferentes versiones. Y posiblemente usted tiene una diferente a la de ellos, pero es complementaria. Entonces vamos a entrar a ver esto. Entonces vamos a leer Deuteronomio 31:6, solo para ver la fidelidad que aquel dijo de la mujer. Va a venir alguien que te va a apachurar la cabeza, que te va a hacer así. Vamos a ir a Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Oiga, por favor, ¿qué le llamó la atención y que está en azul? Pero está en azul, no en rojo. A ver, ¿qué está en azul? ¿Qué dice? No te dejará ni te desamparará. Ustedes me van a ayudar, ¿de acuerdo? Amén. Ok, no te dejaré, no te desampararé. ¿Quién dijo eso? El Señor. El Señor. ¿Quién es fiel? Él. Por lo tanto, lo que está diciendo es una afirmación categórica, asertiva: no te dejaré, no te abandonaré. Ahora uno dice, ¿y por qué eso? Porque tú llevas dentro de ti mismo, y tú no lo sabes, llevas mi marca, porque yo te creé. Suficiente motivo para no dejarnos.
Entonces la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento se va a hacer presente en Cristo, pero hay que traer toda esa substancia maravillosa que está en el Antiguo Testamento para recalcar en cuál es la roca o en dónde estamos parados nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 13 versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Te suena algo parecido a lo que dijo en Deuteronomio? ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿Quién escribió Hebreos? No lo sé. Pues algunos dicen que Pablo, pero para mí se me hace un poquito difícil porque el texto de Pablo de otros libros son un poquito diferentes, pero tuvo que haber sido un sacerdote. Y no me extrañaría que fuera un sumo sacerdote el que escribió el libro de Hebreos, porque tiene muchos detalles que solo los sacerdotes conocen del templo. Pero en fin, ahí está. ¿Qué dice? No te desampararé ni te dejaré. Ok, dígale a su vecino, el Señor ha dicho que no te va a abandonar. El Señor ha dicho no te va a abandonar ni te va a dejar. Ahora dígale al otro, a usted tampoco. Ya te tampoco. Estamos parejos hoy. ¿Vamos bien? Amén. A ver, si alguien pensaba aquí que estaba solo, todo le vamos a decir a ese que se siente solo, Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Todos juntos, para aquel que de repente se sienta solo, a ti que te sientes solo, Dios no te ha dejado. Va, ahora vamos a Mateo 28, 19, porque la lectura de Hebreos y Mateo está hablando del Nuevo Testamento, le está hablando a los que ya somos hijos de Dios, a los que por gracia se cayeron las grandes escamas que habían en nuestros ojos y de alguna manera vemos y entendemos. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién se lo dijo? Ay, Dios. Vamos a ver quién me va a ayudar el día de hoy. Marco Antonio, ¿cómo estás por allá? Tu voz se oye. A ver qué dice Mateo 28, 19. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. O sea que tú te puedes morir y todavía el Señor va a ser fiel. Entonces la fidelidad viene de Dios. Él es fiel, Él es el digno de alabanza. Él merece toda la honra y toda la gloria, ¿cierto? Él merece que tus rodillas tengan 2 ceros. ¿Cómo así 2 ceros? Cuando usted se hinca se forman 2 ceros en sus rodillas. Contra más se hinca, el cero más se hace fuerte. Y contra más se da cuenta de que el cero es nada y el Señor es todo. ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿eh? Así es que fabrique el cero bien con su rodilla, pero fabríquelo en su espíritu, porque esa es la verdad. Sin ti no es posible. Para Él es posible, pero para nosotros no. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento hay una fidelidad. No te dejaré, no te abandonaré. Y no le está hablando solo al pueblo judío porque el Señor lo llamó, no porque fuera bonito, era bien pobre y miserable, sino por amor a sus padres. Era un pueblo desgraciado, tirado con onda. Pero así nos encontró el Señor a nosotros también. Y no es porque fuéramos bonitos, o aquí hay alguno bonito. Bueno, las mujeres son bonitas, pero bajo la perspectiva de Dios tenemos que vernos en lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Dónde te encontró a ti Dios, mujer? Muerta, bien fea. Y a nosotros los hombres, compañeros de la fea, bien feitos los dos. O sea que a la hora de la hora, ¿qué podemos decir uno del otro? Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Así es que esa es la historia del amor de Dios, solo que se va a patentizar en la persona de Cristo, de muchas maneras. Vamos a ver ahorita Génesis 3:15 porque es parte de la promesa. Leamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el Qué calcañar. hermoso el amor de Dios, porque sabiendo que tenía que sacar a sus hijos, les preparó cubierta, porque iban a entrar a un mundo donde el clima iba a ser adverso, la tierra iba a ser adversa, los animales eran adversos, el mundo se hacía adverso y el poder de las tinieblas estaba listo para hacerlo pedazo. Y le puso piel. Y la piel es un símbolo de que ha muerto un animal para que tú y yo tengamos comunicación. Eso es lo que pasó. Entrarás en las tinieblas de tu alma, pero de alguna manera habrá luz mía en ti. El traje que te di te da ese privilegio. Gracias, Señor. Qué tremendo ustedes. Ok, ya tenemos esa promesa. Ahora, Éxodo 6:8 es el evangelio más profundo que conozco del Antiguo Testamento. Es tan hermoso que nos quedamos anonadados. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable tan claro del amor de Dios. Fíjese lo que dice. Comience, por favor. Éxodo 6, del 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel. Momento, ¿a los hijos de quién? ¿Y ustedes quiénes son? Hijo de Dios. A ver, hijos de Dios. Ok, úsenlo para ustedes, por favor. ¿Qué dice? Yo soy el Señor. Oiga, ¿quién es el Señor? Él. Jesucristo. Es Jesucristo quien está hablando aquí, perdónenme. No es el Padre. Oiga lo que dice. ¿Qué dice? Y yo os sacaré. ¿Quién te sacó a ti? Del poder de las tinieblas. Jesús. Sigue. De debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, el Señor. Yo lo afirmo. Ok, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel conforme a este texto? Nada. ¿Quién te iba a sacar? ¿Quién te iba a librar? ¿Quién te iba a redimir? ¿Y quién te iba a tomar? ¿Y quién te metió? ¿Y quién te heredó? ¿Sabe en lo que nos hemos convertido nosotros? En un problema. Piénselo bien. Somos un problema para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre tenemos el pretexto en la boca, por una u otra razón. Porque tengo, porque no tengo pisto. Porque tengo, porque no tengo trabajo. Porque tengo y tengo mucho. Porque no sé qué hacer. Cualquier cosa la volvemos una especie de ligamento pegajoso en el cual ahí estamos todo el tiempo. Y cuando leo el texto, esto es tan claro. En pocas palabras, el Señor dice en Juan 15, sin mí tú no puedes hacer nada. Por lo tanto, la palabra nada es la palabra clave en todo esto. Señor, yo sé que tú eres mi redentor, yo sé que tú moriste, yo sé. Es lo que está diciendo aquí. La buena nueva del Nuevo Testamento, la mejor versión está aquí. Quita la palabra yo soy y yo os libraré. Y póngale, ¿quién es? ¿Quién te sacó de la esclavitud de tu corazón? ¿Quién te libró del pecado? ¿Quién te libró de la muerte? ¿Quién te compró? ¿Y quién te va a tomar y te hizo pueblo? Y dice que eres ciudadano del reino de Dios. Amén. Y entonces ¿quién te va a meter allá arriba? Porque dice que está preparando una habitación para ti. Y os meteré. Y te va a ser heredero y te daré la herencia. ¿Acaso eso no está en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 8. Que me dice que soy hijo y heredero y coheredero. Lo mismo, mis hermanos. Aquí una forma florida, el nuevo mensaje. El mensaje del Antiguo Testamento de Éxodo es el mensaje más claro del Nuevo Testamento para decir Jesús es el Señor. Así es que la buena nueva no es una cosa que la leamos en el Nuevo Testamento. Viene del Antiguo Testamento, viene del Edén, viene del propósito eterno de Dios. Ahí se ve toda la línea del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la perseverancia de Dios, de la forma maravillosa como marcó tu vida en el diseño original, viéndote a ti y a través tuyo, viéndose Él. Tremendo, ¿verdad? Es como decirle,
Yo no sé si ustedes lo saben, pero los argentinos tienen una peculiaridad, es una anécdota. Y dicen que la mayoría de argentinos caminan así viendo al cielo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque de repente Dios te saca una fotografía. ¿Usted no sabía eso? A mí cuando me lo contaron me dio risa. Ahora ya sé por qué Messi anda así. La única fotografía que hay está en la cruz, donde se refleja el amor de Dios por ti y por mí. Entonces, todo lo que está en Éxodo 6, 6, 8 y dice, yo haré, yo haré, yo haré y yo haré, lo vamos a leer en resumida en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, entonces la única forma de poder salir era con la sangre del Cordero. La única forma de ser librados con la sangre del Cordero. La única forma que fuimos comprados fue con la sangre del Cordero. La única forma de ser parte del pueblo de Dios es la sangre del Cordero. La única para meternos en la tierra de la Nueva Jerusalén es Jesús. Y la sangre de Jesús nos da su heredad. Y en la cruz dijo, consumado es, para que ustedes sepan que lo que dije en el libro de Éxodo, y he hablado acerca del reino de Dios, está clavado en la cruz. Gloria. Consumado es, Padre. Gracias, hemos Señor. Cumplido. Ahora, el Espíritu Santo tiene que venir a revolotear, a levantar la iglesia y hacernos ver las maravillas de lo que está escrito y que es una realidad. Es una realidad, mis hermanos. El problema aquí es que nosotros tenemos lo que se llama el cuenteísmo. Tenemos mucho cuento en nuestro corazón. Muchas cosas que debaten con lo que el Señor dice. Pero si sí, pero si no, si es mañana. ¿Y qué tal si no se abre el mar rojo usted? Pero se abrió el mar rojo. Pueblo de Dios, ¿se abrió o no se abrió? En su momento se abrió. En el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en el cronos, en el kairos de Dios se abrió. Y ese que abrió es el que está dentro de usted. Es el que vive en usted. Cristo en mí, esperanza de gloria. Y son los misterios fabulosos que tenemos que ver despacito. El Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? O de alguna manera, ¿cómo lo podemos transmitir hacia todos los demás? Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de 4 libros del Nuevo Testamento, que son los primeros 4 libros que relatan la vida, los milagros, la enseñanza de Jesús, así como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Punto. Pero en esos 4 evangelios está condensado todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un cimiento, es una base sólida para entender toda la palabra de Dios. Si no tenemos el Antiguo Testamento es como tener una mesa con una sola pata, cuando debería tener 4 patas. Fíjese usted va a hacer una mesa donde solo hay un punto de apoyo y se juntan 20 y de repente no todos ponen el codo ahí, hasta la mesa se hace así, pero en una mesa cuadrada con 4, no. Y esos son los cuernos de poder que vamos a ver más adelante. Así es que 4 evangelios. El Nuevo Testamento contiene 4 evangelios escritos por Mateo. Algunos dicen que entre 60 y 70 después de Cristo, dirigido en Palestina, ahí lo escribió. Marcos entre 60 y 65, Lucas entre 58 y 68, y Juan en más o menos 95, 98 en la isla de Patmos. A estos se les conocen como los 4 evangelistas. Lo curioso es que los 4, 3 de ellos estuvieron, los 4 estuvieron con Jesús. Los 4 vieron a Jesús. Los 4 vieron morir a Jesús. Los 4 tuvieron relación con él, a excepción de Lucas. Lucas no estaba ahí, perdón. Mateo, Marcos y Juan sí. Lucas fue agregado después y fue María quien informó a Lucas de toda la historia. O sea, Lucas se empapó. Fue un historiador, aparte de que era médico, era un historiador y le sacó toda la información a María y por eso Lucas tiene tantos detalles. Pero quiero darles generalidades para que lleguemos a puntos claves para nuestra vida. Bueno, cada evangelio tiene una atención especial. Cuando se habla de los evangelios sinópticos para enseñanza para todos, son los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 tienen casi una misma línea. El primero fue Mateo, es el más breve, Marcos y Lucas. Cada quien tiene un enfoque diferente de cómo percibió a Jesús y de cómo el Espíritu Santo lo inspiró
para inscribir cada uno su evangelio, la buena nueva. Hay una similitud entre estos evangelios, pero el evangelio de Juan es diferente. Ahí está, evangelio sinóptico, más o menos en el tiempo y para quién fue dirigido. Mateo tiene un vocabulario, un rema, diría yo, dirigido a los judíos, a los que tenían la ley. Marcos se tira al pueblo griego o al pueblo laico, al pueblo que no tenía mayor conocimiento. Lucas también escribe en el griego, pero tiene un evangelio de memoria, por lo que María le dijo. Pero a Juan se le conoce como el evangelista del águila. Desde el principio, desde que comenzó a escribir el evangelio de Juan, fuera de la tierra. Todo lo que habla es de allá arriba. Y comienza a hablar de allá arriba y de la forma como se hizo el cielo, la tierra. Es como que Juan estuviera viendo, ya entendí. Muy bien, Señor. Y apuntaba así, porque el libro de Juan no tiene sentido humano, solo tiene sentido espiritual. Es una revelación, se abre así, de golpe. Y de golpe te resume el Antiguo Testamento y te lo pone en una sola cita. Y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que recibieron se les dio el poder para ser hijos de Dios. No nacido de hombre, sino nacido de Dios, de la palabra. Imagínense cuánta verdad. En ese mismo capítulo de Juan, el otro Juan, que es Juan el Bautista, hace las 3 revelaciones prácticamente. He ahí el Cordero de Dios. Él es Dios, el Hijo de Dios. Él es el Cordero. Y ya Juan estaba ya sentía en su corazón, porque él dijo, cualquiera, bendito es el que le ponga sandalias. Yo creo que de alguna manera, creo que en su corazón tal vez quiero ver quién le pone las sandalias. ¿Quién se inclina ante la sandalia? En este caso sería quien se inclina ante los pies de Cristo. ¿Cuál es el mejor lugar? Los pies de Cristo. O sea, tenemos una imagen y tenemos una canción que nos ayuda a entender todo esto. Entonces el evangelio de Juan es como que aquí vienen los 3 y se fue allá arriba y miren lo que hizo. ¿Sí me entendieron? Díganme que sí. Lo repito. Ya les gustó. Impresionante. Y vos sabés gráfica, no, pero qué bonito salió, ¿verdad? Esto parece un electrocardiograma. Pues sí, pues viene a ser un electrocardiograma, porque nos está diciendo en una forma muy sintética, en los capítulos de Juan, cosas maravillosas. Es un evangelio que lo saca uno de su propia comodidad. Te eleva a unos lugares, por eso él es conocido como el evangelista águila. Bueno, de ahí, ¿para quién fueron escritos los evangelios? Aunque ya lo dije, solo lo pongo como una síntesis. Mateo lo escribió para los judíos, Marco para los romanos, Lucas para los griegos y Juan, fíjese, Juan para la iglesia, porque es un evangelio que trasciende. Los otros son históricos, pero el de Juan trasciende la cultura, trasciende la información, trasciende la filosofía, trasciende la escultura, trasciende todo, porque es un evangelio que es casi como que Juan estuviera viendo desde el principio. Y uno dice, wow, qué tremenda la revelación que tiene Juan. De ahí entonces aparece lo que podríamos llamar la representación o hacia dónde van los evangelios. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso les dije norte, sur y este, oeste. Cuando hablo de estas polaridades, estoy hablando del tetragrama de Dios. HWH, YHWH. ¿Se recuerdan? A ver, ¿qué quiere decir? Ya ve, yo soy el Señor, yo soy el que soy. Y soy siempre el que soy. Quiere decir, no importa que pase el tiempo, soy quien digo que soy. Por eso Jesús dice, o Hebreos dice, Él es siempre igual, ayer, hoy y siempre. Está hablando de lo mismo. Por eso hay 7 veces en forma directa que Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Pero hay más de 40 veces que indirectamente dice en forma sencilla, yo soy. ¿Te lo ha dicho a ti? ¿Te ha dicho a ti, yo soy?
Jesús. ¿Se te ha revelado? ¿Te ha quitado escamas? ¿Te está dando sabiduría? ¿Te está abriendo el entendimiento? ¿Habla contigo? Bueno, entonces cada uno de estos pues tiene una interpretación. Lo curioso es que cada uno de ellos tiene una frase o tiene algo que los diferencia a los demás. Por ejemplo, Mateo dice o conoció a Jesús como el hombre nacido de mujer. Cristo como rey. Qué curioso. Marcos mira y dice, ve a Jesús como el siervo sufriente de Isaías 53. Qué hombre, es que de veras le dieron duro a usted, pero obedeció hasta la muerte. Qué siervo ¿va? Luego viene Lucas, y Lucas lo ve como qué fuerza la que tenía Jesús para resistir todo, cómo resistió todo lo que me contó María, todo lo que he investigado. Qué hombre, con qué fuerza, con qué fortaleza para enfrentar al mundo, para enfrentar a Satanás, para enfrentar a los emperadores, para enfrentar todo. ¡Qué fuerza! ¡Qué galleta diríamos hoy! Cristo como hombre, el otro era Cristo como rey. Ahora el águila, Cristo como el Hijo de Dios. Quiere decir, cada uno vio una visual de Jesús, como en 4 dimensiones. Juan lo ve como el Hijo de Dios y desarrolla la temática de Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y lo dice en los primeros 3 versículos. Y luego tiene una revelación progresiva en donde el mismo Jesús dice, yo no hablo nada si primero no se lo oigo a mi Padre. Y no voy a hacer nada si primero mi Padre. Una obediencia y una sujeción impresionante. Y llega un momento en que Él mismo dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿O no es cierto? Y nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Ay, dice uno, entonces ¿cómo es la cosa? Ya no me hagan mucha bola. Pero es sencillo. ¿Qué quiere el Padre? ¿Que se pierdan o que se salven? Ajá. Entonces si Dios, el Padre envió al Hijo, es para que todos conozcan ¿a quién? Al Hijo. Para que todos tengan salvación. Y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Por lo tanto, nadie es nadie. La decisión no es tanto de lo tengo predestinado, porque va en contra totalmente del amor de Dios. Ni veo a Dios como alguien que hace marionetas. ¿Conmigo o contra mí? ¿Recoges o desparrama? ¿Cuál es tu decisión? El Evangelio es muy claro. Adán y Eva cayeron, están condenados a muerte, no pueden salir. Aquí está el Cordero de Dios, escoge. ¿Quieres muerte o quieres vida? Deuteronomio. El Evangelio es eso. Traigo la buena nueva. Alguien que pagó por ti, alguien que te compró. Escoge. ¿Quieres morirte en tus delitos o quieres vivir para Dios? ¿Les parece fácil la buena nueva? Amén. Pueblo de Dios. Amén. Fácil. Ahora, para nosotros, porque ya lo podemos ver por lo que nos ha permitido recorrer. Yo no puedo presentarle esto a los paganos, no se van a quedar en gallo. A ellos hay que hablarle pura papilla. Pero aquí estamos hablando ya a un nivel de congregación donde ya hemos leído, hemos pasado por el retiro, hemos tenido años de platicar de todo esto. Pero vamos a ver ciertas citas que están ahí. Y vamos a ver primero, dice, presenta a Cristo como rey, el rey profetizado. ¿Se recuerdan cuando dije que se quedaron en el Antiguo Testamento? ¿Quién será el ungido? Pues en este evangelio dice que es el rey profetizado. ¿Quién es el rey profetizado? Jesús. Sí lo pueden leer, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora se los vamos a pasar. Bueno, de ahí dice, tiene el color púrpura. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el color púrpura aquí? ¿Pero por qué? Bueno, entonces, ¿de dónde bajó el Señor? Del cielo. ¿Y qué posición tenía Él allá arriba? Rey. ¿Y qué color va con el de rey? Púrpura. Y son uno de los 4 colores que están en el tabernáculo. Entonces color púrpura. Y también está representado como el león en las profecías que Ezequiel tiene. Y también está en Apocalipsis. O sea, hay una serie de unidades, de elementos que me hace ver verdaderamente Dios le reveló a Mateo.
por medio del Espíritu Santo, le inspiró. En fin, hay un montón de cosas que van cayendo. Y la cita clave es Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. qué cosa más interesante. ¿Quién fue el que dijo, hemos visto una estrella y queremos ver al rey de los judíos? ¿Quién lo dijo? ¿Un judío? ¿O uno de afuera? Uno de afuera se los vino a decir. Qué cosa, ¿verdad? Y la síntesis de Mateo es, Jesucristo es rey. Jesucristo es el siervo sufriente. Vean cómo se va ligando todo, y la enseñanza que hemos dado aquí se va compaginando de tal manera que la estructura que usted tiene en su corazón es para llenarse de gozo y de alegría. Porque aquí usted no tiene el conocimiento de prosperidad y prosperidad porque la prosperidad le va a sacar de apuro. No, la riqueza de este mundo no es la riqueza de este mundo, la riqueza de este mundo es Cristo. Por eso la iglesia de Esmirna era bien pobre y perseguida. Y el Señor le dice, eres rica. Y uno se queda, ¿en qué? Si están sufriendo, si son pobres, pero tienen el conocimiento de quién es el Señor, son ricos. Tienen un conocimiento para salvaguardar su alma, para hablar de quién es Jesús. La iglesia de Esmirna representa esto. Qué hermoso lenguaje. Entre uno y otro, pues nos vamos equipando. Luego el león de la tribu de Judá. Cristo como siervo, está como casi descrito totalmente en Isaías 53. ¿Qué visión o qué inspiración tuvo Isaías para narrar tan punto o ser tan puntual en todas las cosas del evangelio? Porque a nosotros lo que nos viene es, somos libres en Cristo Jesús, sí, pero el costo es la sangre del Cordero. Nos mostró su amor para que usted fuera libre. Nos mostró su amor para que usted fuera santo. Nos mostró, pagó, canceló en la cruz tu deuda. O sea, todo eso tiene que ser compaginado, porque a veces no le damos el sentido correcto a quién es el Señor y la alabanza que Él, no porque Él la merezca en el sentido, porque Él es en el sentido de que lo hizo. Él es rey desde siempre. Aparte lo que hizo a favor de nosotros y aparte lo que está haciendo en tu vida, uno mismo dice, Señor, te doy gracias. A ver, ¿quién le da gracias a Dios? ¿Por qué le da gracias usted a Dios? Ya no es por lo que está escrito, sino por lo que Él hizo y está haciendo en tu vida. Y esa es la verdad. El que tiene esa experiencia ya no necesita mucho, como quien dice, tengo que llevar la Biblia. No, usted ya lo lleva dentro de usted. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando por chiste les decía, a mí me encantan las procesiones. A la voz, no, eso es pagano. No, perdón. Yo soy una procesión ambulante. Soy el anda caminante. ¿No? Así dice 2 de Corintios. Somos epístolas ambulantes. Llevamos al Rey de la Gloria. Somos barro, pero barro, porque realmente somos barro. ¿Qué tomó el Señor en el principio para hacernos de nosotros? A ver, todos juntos, ¿qué tomó? Barro. ¿Qué es barro? No, ¿qué es barro? Nada. ¿Y Dios qué es? Todo. Pero uno de los libros dice que Dios es luz y que en Él no hay sombra. Si Dios es luz, ¿qué es Él? Luz. Y si es luz, es fuego. Por lo tanto, si Él decidió al barro, Él decidió tomar aire. ¿Aire de dónde? De sí mismo. Y si tomó aire de sí mismo, ¿qué le metió al barro? ¿Y qué es su aire? Fuego. Por lo tanto, hay alguien que dice por ahí que el traje de luz lo tenía Adán y lo tenía. Y yo digo que sí. Porque tenían todo el tacuche interior en pureza, no tenían pecado. Por lo tanto, la luz fue metida dentro de Adán y Eva y dio vida, porque la luz da vida, Jesús da vida, el Espíritu da vida. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Lo mismo, porque ahorita hay una segunda creación.
La primera, nosotros nacimos de Dios, nacimos a través de nuestros padres. Ahí estamos bien, pues. Pero la segunda creación hemos nacido de la palabra. No hemos sido engendrados de papá o de mamá, sino por creer en Jesús hemos nacido de nuevo. ¿Cierto? Y esa expectativa de que hemos nacido de nuevo nos hace ver que tenemos un nuevo cordón umbilical. Y ese cordón umbilical no es con mamá, ni con papá, ni con el cónyuge, es con Dios. O sea, si usted de alguna manera quiere crecer, enróllese en el cordón de Dios y va para arriba. Pero si agarra su cordón con el cordón de su esposa, con el de sus hijos, con el de su trabajo, con todos los demás, ya está en un chirmol. ¿Sí me expliqué? Y es parte del problema. La salvación es personal. Las bendiciones son para el resto. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos bien. Bueno, el toro. ¿Qué dice? Vamos a Marcos capítulo 10, 43, 45. Ahí dice, el versículo clave es este. El color es escarlata. ¿Qué quiere decir escarlata? Sangre. El rey, que era rey, vino a la tierra a morir. Escarlata. Vamos a ver qué dice esta cita. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, él es rey, pero dejó todo, lo dice Filipenses. ¿Cómo cada uno de los evangelios nos está dando algo que todos sabemos? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Quién me la puede resumir? La buena nueva es que el Padre envió a su Hijo. Para que por medio de él, ¿verdad que sí lo saben? Yo sé que se traban aquí, pero tienen una buena claridad de todo esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios. ¿Quién murió por usted? Cristo. ¿Quién derramó la sangre? Jesucristo. El Evangelio es todo esto. No solo es decir, Jesús murió por mí, perdóneme. No solo es así, hay que hablar plenamente de aquel que murió por usted y por mí y que merece toda honra. Tenemos que tener un corazón ardiente y listos para decir quién es el Señor Jesús, porque somos testigos de Él. Pueblo de Dios, a ver, un abrir y cerrar de ojos. Hágale así a su hermano, muy bien, hágale así al hermano que está en el otro lado. Porque yo sabía que el tema iba a provocar un poquito de somnolencia. Por eso trajimos a Armandito también para que viniera a alabar. ¿Verdad que sí? Y a su esposa y a sus dos bellos bebés, están lindos, ¿verdad? Así es que se me ponen chispudos. A ver, despierta mi hermano, despierta mi hermana, porque no hemos terminado. Marco Antonio, ¿estás bien allá? Amén, gloria a Dios. Vamos entonces con el tercero. Lucas mira a Dios como un toro, Cristo como hombre. Y aquí se presenta blanco. ¿Jesús traía pecado? No. Nació sin pecado, caminó sin pecado, llevó a la cruz sin pecado, pero cargó, se hizo pecado por todos nosotros, ¿cierto? Entonces Lucas tiene una perspectiva histórica, un enfoque diferente a todos los demás. Vamos a leer Lucas capítulo 19, 9, 10. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece sencillo, pero tiene una explicación hermenéutica preciosa. Jesús tenía que nacer de mujer. Para entrar en este mundo, tiene que nacer de mujer. Por lo tanto, se quedaron fregados todos aquellos que piensan que hay distintos tipos de parejas, ¿verdad? Ya saben a qué me refiero. Tenía que nacer de mujer, bajo la ley. Porque la única puerta de entrada para considerarse seres humanos es nacer de una mujer. Y eso implica una relación o intimidad entre el hombre y la mujer. Pero en este caso es Dios, lo dice muy bien el Evangelio de Lucas, es el Todopoderoso vendrá a ti.
y el que va a nacer. Porque el Hijo del Hombre era necesario que así como es hijo de Dios, también fuera hijo de hombre. Por lo tanto, si es hijo de hombre, es mi pariente en la raza humana. Y como yo no podía pagar mi deuda, Él, sin pecado, pagó por mí. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? No es nomás decir la buena nueva, momentito, tiene tanta belleza, tanta profundidad, tanta revelación, tanta que uno se queda anonadado con cada pedazo que estudia. Por eso no es nomás de decir aleluya y gloria a Dios. Perdónenme, la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Esto que estamos hablando transforma nuestras vidas, porque una cosa es sacarnos del poder de las tinieblas y la otra es: Señor, transfórmame. Yo estoy muy cómodo, cambia mi comodidad para tu plan en mi vida. Eso es diferente. Estoy seguro que si lo repito, muchos van a decir: repetímelo 10 veces. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos ya dispuestos a que nos cambien nuestra vida, porque ya estamos acomodados a una vida. ¿Están de acuerdo? Pueblo de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros anda con su burrito, ¿eh? Con su burrito. ¿Y eso cómo ha sido el burrito? Yo no sé si estaba en la historia. Iba un señor con su hijo y llevaban un burrito, y llegaron a un pueblo y todo lo del pueblo dijeron: ay, pero qué tontos son, ¿por qué no se sube el viejito encima y el patojo lo lleva? Y así lo hizo. Al siguiente pueblo: ay, pero qué tontos son, ¿por qué no el viejito ese va caminando y el niño va arriba? Y así lo hizo. El siguiente pueblo: ay, ¿cómo son tan tontitos? ¿Por qué no van los dos encima del burro? Y se subieron los dos. Y siguieron a otro pueblo: ay, pobre animal, los dos encima del burrito. Uno tiene que tener claridad de saber qué quiere Dios de nosotros. Y Dios murió por nosotros, ¿cierto? Y esa claridad en nosotros es algo que nos separa de los demás. Vamos entonces a Cristo como el Hijo de Dios. Algo más. Y dice Juan 20, del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, vean cómo cada una de las perspectivas. ¿Qué color tiene? Azul. A ver, vamos a hacer preguntas capciosas. ¿Qué color tiene aquí en el libro de Juan? Azul. Perfecto. ¿Sabe usted lo que quiere decir el color azul? Cielo. Pero a nivel del sumo sacerdote que está allá, que es el que nos asusta cada rato que está allá, hay un color azul, es una túnica azul que va de arriba para abajo y abajo tiene campanitas. Sí, y tiene granadas. Permítame decirle que los exégetas, los estudiosos, dicen que el que bajó en el Edén fue Jesús con ese traje. Y que cuando Jesús caminaba se oían las campanitas, que era el lenguaje, el sonido de la música. Y entonces Adán y Eva preguntaron, o Jesús preguntó: ¿dónde estás, Adán y Eva? Y hubo un diálogo. Ese traje azul es el traje del perdón. El azul es el perdón, porque vino con su corazón para perdonar, para redimir. Por eso esos 4 cuernos del altar de bronce, donde dice que Él fue mi propiciación, Él vio mi miseria. Cuando digo mi miseria, estoy hablando de toda la de todos nosotros, ¿verdad? Pueblo de Dios, no me vayan a dejar solo aquí. Entonces me vio, o sea, vio mi miseria, vio lo atado, vio lo esclavo, y fue propicio por mí. Y sabiendo que yo iba a la muerte, Él me sustituyó. Ese es el Evangelio. Me sustituyó, Él fue a la muerte por mí. El juicio de Dios cayó sobre Jesús, no sobre mí. Y aparte de todo eso, le habló al Padre: fíjate que si ellos creen, los salvarás, los salvaremos por creer en ti, Jesús. Si creen en ti, salvos, no caerá sobre ellos mi ira. El Evangelio es más profundo solo de decir salvación. Nos quitó la ira de Dios. Qué bendición tan grande, ustedes. Y eso lo está diciendo el Evangelio de Juan, solo con el color azul. Es el color del perdón.
y representa el águila, la altura de una profundidad impresionante de lo que Dios quería para con nosotros. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, fíjense ustedes que es sumamente interesante lo que la palabra de Dios dice. La primera cita que considero que es algo impresionante. Pablo, que era abogado, un poquito tartajo, tuvo revelaciones y dice que fue llevado al tercer cielo. Entonces tuvo una experiencia tremenda. Y dice a continuación Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto fue un golpe tremendo al pueblo judío, porque el pueblo judío dependían de la ley, de los sacrificios, de las ceremonias, de las fiestas. Ellos estaban metidos ahí. Y esto me trae a colación algo sumamente importante. Hace tiempo les conté que el Señor, es una anécdota que habla de lo que es hoy el ministerio, cualquier ministerio. Y si hablo de cualquier ministerio, estoy hablando de usted. Usted en sí mismo es alguien que puede proclamar la palabra, y si proclama la palabra, tiene el don o el ministerio de proclamación de la palabra, o de consolar. Entonces dice que un día el Señor bajó y vio a Adán y Eva en el viento de la tarde, le dijo: Adán y Eva, ¿cómo están ustedes? Deliciosamente bien, Señor. Qué rico es el Edén. Entonces vino el Señor y le regaló una vaca, ¿se recuerda? ¿Cuánto le regaló? Ahí me llevan cuenta. ¿Cuántas vacas? Una. Entonces Adán y Eva felices porque el Señor le dio una vaca. Entonces cuidaron a la vaca. Como a los 2 meses el Señor bajó y le dijo: Adán y Eva, ¿cómo van con la vaca? Señor, contento con todo lo que tenemos. Pues ahora te traigo un toro. Entonces llegó el toro. ¿Qué tenía Adán y Eva entonces? Una vaca y un toro. Y todos los días Adán y Eva llegaban al viento de la tarde a platicar con su amado. Y había momentos que Adán y Eva decían: no, todavía no te vayas, Señor, quédate con nosotros, porque qué rico es estar contigo. Según Pedro dijo: hagamos 3 chozas. ¿Sí o no? Pues yo no sé cómo estaba Adán y Eva, pero me imagino que si es como yo creo: Señor, no te vayas, quédate. Mira, preparé para ti un jugo de caña de azúcar. Y fíjate, preparé un té. Y fíjate, y cuántas cosas no haría uno, ¿verdad? Total que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, y resulta que a las 4 de la tarde, que era la reunión, Adán y Eva llegaron 5 minutos tarde. Entonces el Señor dijo: ¿qué habrá pasado con Adán y Eva? Entonces llegaron Adán y Eva. ¿Qué les pasa? Es que el toro enamorado de la vaca, dice. Entonces tuvo un chivito. Entonces tenemos que atender al chivito. Pues sí, dijo el Señor, ¿verdad? Hay que atender el chivito. Y así pues, un día tras otro día, pues 5 minutos tarde, ¿verdad? De repente, 20 minutos tarde. Y el Señor: ¿y ahora qué les pasó? Es que vieras que ese toro embravecido, ya tengo como 6 chivos. Entonces creció la maná y tengo que atenderlo. Pues sí, dijo el Señor: tenés razón, Adán. Al poco tiempo, pues bueno, al poco tiempo, no al año o 2 años, resulta pues 1 hora tarde. Y el Señor: Adán y Eva, ¿están bien? Sí, los 2 estamos trabajando, Señor. Pero ¿qué les pasó? Es que ya son 60. Y atender 60 ya es mucho, Señor. A lo que quiero decir es que pasado 2 años más, el Señor recibe un telegrama, porque también era la época digital, y Adán y Eva le escribieron: Señor, no podemos llegar porque estamos muy ocupados. Entonces, aquel que le dio la bendición, vendieron más al Señor por su negocio. Ese es el problema del día de hoy. Estamos cambiando al Señor por la situación que estamos viviendo, por los afanes del mundo. Y le decimos: no tengo tiempo para ti. Mi principal ministerio es lo que tú me diste. Y lo que hago es que en vez de estar con aquel que me bendijo, estoy con lo que me dio. Y eso ya es idolatría. Ahí está el problema. Ahí es donde nos encontramos arraigados, y de repente ahí viene la comodidad, porque ya puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, el accidente, los carros, el avión,
la avioneta, la cicla, el caballito, todo lo puedo pagar. Entonces hay una comodidad que me anestesia dentro de mi propio sistema. Pero nosotros no fuimos llamados para vivir aquí en la tierra, estamos llamados para la eternidad. Adán y Eva perdieron la eternidad. Jesús nos recupera la eternidad, pero no para seguir viviendo con el recado, sino regresar nuestra mirada a aquel que nos dio el ministerio. El evangelio de Jesucristo no es buscar tu comodidad. El evangelio de Jesús es sacarte de tu comodidad, de la maldita comunidad que te traba. Porque si yo veo a mi hijo que está trabado con una trampa de oso y solo lo alimento sin decirle que está atrapado, ¿qué clase de padre soy? Ahí está la iglesia atrapada. Por eso hay 7 tipos de iglesia. Y cada iglesia dice algo, le pega un zarandeo a ellas para decir despierta, porque tú no fuiste hecho para cuidar ganado, ni para cuidar esto, ni cuidar lo otro. Tú fuiste hecho para estar conmigo. Caíste y te quiero recuperar para que vivas en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. El evangelio, que es el primer misterio, está anunciado en el Antiguo Testamento. Está protoevangelio con Adán y Eva. Un anuncio profético hermosísimo de la fidelidad de Dios en Éxodo 6. De ahí todos los profetas y ahorita los 4 evangelistas hablándonos en una forma impresionante. Nosotros no somos producto de la casualidad. Si usted piensa eso, usted tiene un Dios equivocado. Pueblo de Dios. Amén. Nuestro Dios no es un Dios de casualidad. Dios no hace nada por casualidad. Él es el omnisciente. Y la perfección de Él es absoluta. No se equivoca, no puede equivocarse. Es imposible para Dios equivocarse. Usted no es un diseño tirado con onda. Usted es la imagen y semejanza de aquel que le está diciendo todo el tiempo: eres el objeto de mi amor. La creación, el hombre es el objeto del amor de Dios y lo expresa en todo momento. Entonces usted tiene un Dios que lo ama. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Usted tiene un Dios que quiere matarlo. No. Gritaron más no que el sí antes. Vamos a ver. Usted tiene un Dios que lo ama a usted. Amén. Y no así, sino 100%. En la cruz no murió un pedazo. En la cruz murió todo. En la cruz murió completamente. No hay duda en la obra de Él. Por eso cuando dice consumado es un grito de triunfo. En mi muerte está el triunfo. En mi muerte maté la muerte. Amén. ¿Sí o no? Imagínense pues qué privilegio es el que nos está dando el Señor. Y solo estoy dando la introducción de este maravilloso misterio. Cuando Carolina estábamos revisando el material, me decía: oye Ángel, ¿cuándo vas a terminar? Yo no importa, ahí me quedo y sigo el próximo domingo. Y si no, ahí sigo el próximo domingo. Y si no, que aguante la comunidad. No, tampoco es eso, ¿verdad? Pero la belleza del evangelio la tenemos que ver como lo que es. Él dice lo que Él es: yo soy el pan de vida, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no morirá, tendrá vida y tendrá vida eterna. Vamos a orar. Y vamos a hacer algunas cositas. A veces solo con ciertos gestos y levantar la mano, ponerse de pie, como quiera, ¿verdad? Siéntase en libertad. Lo primero que le vamos a decir al Señor, por favor cierre sus párpados, es: Señor, te doy gracias. Ay Dios, gracias. Todos juntos: Señor, te doy gracias por quien tú eres, por lo que tú haces y por lo que has hecho en mi vida. Yo doy testimonio de que tú eres Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, mi Rey, mi Señor, a quien alabo, a quien bendigo, a quien glorifico, ante quien se doblan mis rodillas, ante quien yo quiero reconocerlo por encima de todo. Por favor, sácame de mí mismo. Sácame de mí mismo. Quita el polvo de mi corazón.
Quita el polvo que se ha acumulado en mi espíritu. Quita de mí lo que me impide verte, reconocerte, alabarte y glorificarte. Quita de mí, Señor, ese lodo extraño que me tiene atado. Y yo sé que es mi orgullo, es mi vanidad, es mi presunción. Señor, toma la espada de tu palabra y quita eso que me tiene trabado. Rompe las cadenas que hay en mi corazón. Rompe lo que hay en mi vida que no me permite ser puntual para llegar a las 4 de la tarde y decir: aquí estoy, Señor, a la cita eterna que tú has tenido con nosotros, a las 4 de la tarde, en el viento suave que puede ser a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Usted sabe muy bien en qué momento el soplo del Espíritu Santo suena en su vida para despertarlo, porque quiere hablar contigo. Aquí estoy, Señor. Por favor, sácame de mí. Sácame, porque quiero más de ti. Quiero más de ti.